Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de sus pantallas de televisión, computadoras, tabletas y teléfonos. Good evening. Hello. How's everyone doing? Thank you for allowing us to enter your homes through your television screens, computers, tablets, or phones. Mi nombre es Gerardo Zúñiga, el periodista mexicano. Me presento para quienes todavía no me conocen. Soy un periodista de investigación con 27 años de experiencia. My name is Gerardo Zúñiga. I am the Mexican journalist. I'll introduce myself to those who are new to this channel. I'm an investigative journalist with 27 years of experience. En México hemos trabajado en medios nacionales como Televisión Azteca. En Estados Unidos, hace algunos años trabajamos para Univisión y Telemundo. In Mexico, I've worked in national such as Televisión Azteca. In the United States, I worked for years at Univisión and Telemundo. Desde hace 12 años nos dedicamos al periodismo de investigación, participando en algunos medios de comunicación como Semanario Z de Tijuana. For the last 12 years, I have been dedicated to investigation journalism, participating in some communication media such as the Zeta Weekly of Tijuana. Desde el 2019 fuimos certificados por el Centro Internacional de Periodistas de Estados Unidos en periodismo de investigación y periodismo de datos. As of 2019, I'm certified in investigative journalism and data journalism by the United States International Center for Journalism. Hoy estamos verdaderamente emocionados, contentos por el estreno de nuestro canal de YouTube. Fueron semanas enteras de trabajo para preparar el lanzamiento de este canal. Trabajamos en el tema del equipo, la decoración del estudio, el diseño del programa y la producción del programa. Créanme que por todo esto estuvimos muy ocupados todos estos días, incluidos el día de la Navidad que trabajamos hasta muy tarde. Today, I'm truly excited. I'm happy for the premiere of my YouTube channel. There was many weeks of work to prepare the launch of this channel. We worked on the equipment, the arrangement of the studio, the design of the program, and the production of the channel. Believe me, all of this, we were very busy all these days, including Christmas Day, which we worked until very, very late. Pero bueno, por fin hoy iniciamos transmisiones. Agradezco infinitamente a todo mi equipo de trabajo por este enorme esfuerzo en sacar adelante el proyecto de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. But, well, finally, today we start transmission. I'm very grateful to my team for the enormous effort in carrying out the project of this YouTube channel. Thank you very, very much. Déjenme decirles que este canal fue creado para poder crear un puente de comunicación entre ustedes y nosotros. Let me tell you that this channel was created to be able to create a bridge of communication between you, my viewing audience, all over the US and Mexico, where the event took place. Recibimos miles de mensajes, llamadas de toda la Unión Americana solicitando abrirlo para que habláramos de manera directa sobre el caso de Mr. Robinson. We received thousands of messages and calls from all over the American Union requesting to open it so that we could talk directly about SHANQUELLA Robinson's case. Hoy, finalmente, aquí estamos en nuestro estudio desde Baja California Sur, México. Today, we're finally here in our studio from Baja California Sur, Mexico.
Estoy infinitamente agradecido con todos ustedes por sus mensajes, palabras, oraciones y esas muestras de cariño que hemos recibido desde Estados Unidos. Again, I'm infinitely grateful to all of you for your messages, your kind words, your prayers, and the show of affection that we received from everyone. Créanme que todos los días leo sus mensajes, algunas veces contesto, otras veces no, porque son demasiados mensajes que recibo en mis redes sociales y demasiada la carga de trabajo que traemos. Me tienen colapsada las bandejas de mis redes sociales. Believe me, every day I read your messages. Some I have time to answer, and many others I've not been able to do it because of the workload. My different social media accounts have been overwhelmed. There's so many messages in all the different accounts. Ya en serio, poco a poco iremos respondiendo sus mensajes. ¿Está bien? In all seriousness, if it's okay with you, I will make an honest effort to answer all your messages eventually. Please bear with me. A todos ustedes, muchas gracias. So again, thank you everyone who has supported us. Miren, hemos revisado todos los contenidos que se han estado manejando en Estados Unidos, medios de comunicación, particularmente en el YouTube, sobre el caso de Mr. Robinson. Algunas cosas son ciertas, pero vemos que hay muchos rumores, muchos chismes y muchísima desinformación. So please listen. We have reviewed all the content that has been generated in the media and YouTube channels in the United States about the case of SHANQUELLA Robinson. Some things are true, but we see that there are many rumors, gossip, and a lot of misinformation. Yo tengo contacto directo con la mayoría de los periodistas de las grandes cadenas nacionales y locales de Estados Unidos. Me han compartido ellos que ha sido verdaderamente complicado tener acceso a información sobre el caso de Mr. Robinson, porque el FBI investiga el caso con mucho sigilo. I have direct contact with most of the journalists of the big national chains and local media in the United States. They've shared with me that it has been really difficult for them to have access to the information on the case of SHANQUELLA Robinson because the FBI investigates the case very secretly. La información la tienen bajo reserva, lo que obviamente complica el acceso a todos los datos. Entonces, lo entendemos. They have shared with me, the information is protected, which obviously complicates the access to all the data. So we understand, right? Además, debemos tomar en cuenta que estamos a más de 4,000 kilómetros de distancia entre Los Cabos y Charlotte, por ejemplo, de donde era originaria Mr. Robinson. So that we understand, we must also take into account that we are more than 4,000 kilometers away between Los Cabos and Charlotte, where SHANQUELLA Robinson originates. Para todos, inclusive para los propios medios de Estados Unidos, ha sido duro, difícil obtener información como a la que sí tenemos acceso nosotros. Esta situación ha sido aprovechada por algunos canales de YouTube. It has been hard for everyone, including the official United States media, to obtain information that only we have access. The situation has been taken advantage of by YouTube channels.
No voy a decir nombres para no entrar en polémica, pero ustedes ya deben de saber de quién se trata. Lo único que hacen es propagar rumores y noticias falsas. I'm not going to mention names so as to not get into the controversy, but you should already have them identified. The only thing they do is spread rumors and fake news. Creo que esa parte es la que ha generado una completa desinformación en Estados Unidos. Lo digo con todas las letras. I believe that these are the channels that are generating misinformation throughout the United States. And I'm being completely honest and calling an ace an ace. Inclusive algunos de ellos han tratado de dañar nuestra reputación para ganar seguidores en sus canales. Primero nos atacan y después difunden noticias que nosotros dimos a conocer semanas atrás. ¿De qué se trata? Some of them have tried to damage my reputation to gain followers on their channels. First, they attack me, and then they use the news that I released to tell their story. So, what is this about? El tema de Miss Robinson es muy amplio. Tenemos muchísima información. Y créanme que fue hasta cierto punto difícil elegir el tema del que hablaríamos en nuestro programa de estreno. The subject of Shanquella Robinson is very broad. We have a lot of information, and believe me, it was difficult to a certain extent to choose the subject we would speak about here tonight. Por eso los invito a que nos dejen un mensaje y nos digan en sus comentarios aquí abajo de qué tema quieren que vayamos hablando en las próximas semanas para irnos organizando. I'm going to invite you to leave a message in the comments, in the comment section. Please tell us what topic you want us to talk about in the next weeks to come so we can organize the stories. Es urgente que ustedes tengan información de primera mano, sobre todo de lo que realmente pasó. For me, it's important that you receive firsthand information about what is actually happening with the criminal case and what actually happened that day. El caso de Miss Robinson lo vamos a tratar con absoluta seriedad y absoluto profesionalismo. No chismes, no rumores, todo sustentado con pruebas y evidencias que nosotros hemos obtenido en nuestra investigación. We're going to treat the case of Shanquella Robinson with absolute seriousness and professionalism. No gossip, no rumors, all supported by evidence that we have obtained through our investigation. Hasta hoy, Gerardo Zúñiga y Metrópoli MX son los únicos que hablan e informan oportunamente de todo lo relacionado al caso de Miss Robinson. Until today, Gerardo Zúñiga and Metro Polymex is the only source who speaks and reports everything related to the case of Shanquella Robinson directly from Mexico. Justamente el pasado 24 de diciembre, un youtuber nos atacó durante casi 4 horas porque decía que éramos los únicos que estábamos informando del tema. So coincidentally, last December 24th, a YouTuber attacked us for almost 4 hours because he said that we were the only ones in this country who were talking about the subject. Se quejaba de que ningún medio mexicano estaba hablando del tema, lo que quiere decir paradójicamente que somos la única fuente de información en Baja California Sur, México. He complained that no Mexican media
was talking about the subject, which ironically means we're the only source of information in Baja California Sur, Mexico. Voy a hacer una pregunta y posteriormente podemos hablar del tema de manera más profunda en otro programa. ¿Por qué creen que ningún medio mexicano habla del caso de Miss Robinson? I'll ask the question and later we can discuss the subject in future programs. Why do you think that no Mexican media talks about the case of SHANQUELLA Robinson? ¿Alguno de ustedes sabe quién es el dueño de Cabo Villas? Recordemos que Cabo Villas es el lugar donde fue asesinada Miss Robinson. ¿Alguien sabe? Do any of you know who owns Cabo Villas? Let me remind you that Cabo Villas is where SHANQUELLA Robinson was murdered. Does anyone know? El nombre me lo voy a reservar por ahora, pero les adelanto que es uno de los empresarios más poderosos de México. I'll omit the name for now, but I'll advise you that he is one of the most powerful businessmen in all of Mexico. Entonces, ¿por qué creen que nadie habla del caso? So then I'll ask you again, why do you think nobody talks about the case? Miren, antes de presentar las fotografías inéditas que obtuvimos en esta investigación, les quiero pedir que recomienden a sus familiares y amigos que se suscriban en nuestro canal para que puedan ver en vivo los programas que estaremos transmitiendo en capítulos. Listen, my dear audience, before presenting the never-before-seen photographs that were obtained during this investigation, I want to ask you to ask your family and your friends to subscribe to our channel so that they can view the program live. We will be transmitting this case in episodes. Únicamente los suscriptores podrán ver los programas en vivo. Posteriormente los van a poder reproducir. En cada programa responderemos preguntas sobre el tema que estamos abordando en el momento. So again, only subscribers will be able to see the programs live. Later on, they'll be able to replay the episode. During each episode, we will answer questions about the subject that were covered that day. El día de hoy responderemos las primeras 15 preguntas sobre temas que vamos a tocar para no desviarnos de lo que estamos hablando. So the way this is going to work today is we will answer the first 15 questions written in the chat. We will not answer about any other subject other than what was discussed during the program, so as to not deviate from what we are discussing. Así es que si quiere participar, puede poner su pregunta en los comentarios después de que vean las fotografías que vamos a presentar en un momento más. So if you want to participate in the Q&A, you can write your question in the comment section after you see the photographs that I'm about to show you. Nosotros no pudimos activar el superchat porque somos un canal nuevo, pero puede hacer sus donativos a través de Zelle, PayPal y Google Play. La información podrá verla aquí abajo. Muchas gracias de verdad por su apoyo. So we could not activate the super chat because we are a new channel, but you can make your donations through Zelle, PayPal, and Google Pay. You can see the information below. And again, thank
you very much for your support. Tal y como lo anunciamos en nuestra investigación, logramos obtener un pack de fotografías inéditas sobre el caso de Miss Robinson. Son imágenes nunca antes vistas que retratan el momento crítico que se vivió después de que Miss Robinson fue atacada a golpes por Daejhanae Jackson en el condominio Linda 32 de Cabo Villas. As I mentioned to you, during our investigation, we were able to obtain a pack of unedited and never before seen photographs concerning the case of Shanquella Robinson. Again, these are never before seen images that portray the first responders' critical moments. After Shanquella was attacked at the Linda 32 condominium in Cabo Villas. En este caso, hemos cuidado todos los detalles, particularmente de una fotografía, porque sabemos que es una imagen sensible y estamos protegiendo a la víctima para no incurrir en violencia gráfica. El contenido digital, como ustedes deben de saber, está regulado por YouTube. El trabajo de protección que hicimos es para no infringir sus políticas. So we've taken care of all the details, particularly with the photographs, because we know that these are sensitive images and we're protecting the victim so as to not to engage in graphic violence. Viewer discretion is advice. As you may know, digital content is regulated by YouTube. And the protected work we did on the photographs is to assure we do not violate any of their policies. Seguramente se estará preguntando cuál es la razón por la que estamos presentando estas fotografías, que en un momento más observará. Tenemos dos razones. You're probably wondering what is the reason that we're presenting these photographs? We'll show them to you in a moment. We have two compelling reasons. La primera es que podemos comprobar que la escena del crimen fue alterada por los Cabos 6. La segunda es que podemos probar que los Cabos 6 encubrieron el crimen de Miss Robinson en México. The first is that we will prove that the crime scene was altered by the Cabo 6. The second is that we will prove that the Cabo 6 covered up Shanquella Robinson's crime. And both cases are punishable in Mexico. Ambos casos son delito en México. Vamos con la imagen, por favor. Again, both cases are punishable in Mexico, and let's go see the images, please. Como puede ver, en ese momento es que la joven Miss Robinson era revisada por la doctora de la clínica American Medical Center. In this picture, you can see the moment Shanquella Robinson was being attended by the doctor from the American Medical Center clinic. La doctora está acompañada por dos paramédicos de la Cruz Roja. There are two Red Cross paramedics next to the doctor. En la fotografía podemos ver que la doctora tiene su mano en el pecho de Miss Robinson y observa a los paramédicos detenidamente. In the photograph, you can see that the doctor has her hand on Shanquella's chest and watches the paramedics
carefully. Parece que están platicando algo o comentando algo sobre esta joven que está tirada en el piso. It seems that they're discussing or commenting on the patient who's laying on the floor in front of them. Bueno, ahora abrimos la toma para que vean el lugar donde estaba Miss Robinson. Now we'll widen the view so that you can see the exact room where SHANQUELLA Robinson was, as the first responders attended to her. Está en la sala del condominio Linda 32 en Cabo Villas. En el trabajo de análisis fotográficos que elaboramos, puede ver la foto original, la misma mesa, la misma sala, el mismo baúl como mesa de centro. It's the living room of the Linda 32 condominium in Cabo Villas. In the photograph analysis work that we prepared, you can see the original photo. It's the same room. Del lado izquierdo aparece una paramédico mujer. Se puede ver el mismo mueble de color chocolate que está en el fondo. Vea usted. On the left side, paramedic, you can see the same brown furniture that is in the background. Look for yourself. Del lado derecho, hacia el fondo, vemos el mismo sillón, observe. On the right side, in the background, we see the same chair. Please look carefully. Este análisis de comparación fotográfico lo hicimos para que usted pueda tener plena certeza de que se trata exactamente del mismo lugar donde Miss Robinson pasó sus últimas horas con vida. We did this photographic comparison analysis so that you can be sure that it is exactly the same place where SHANQUELLA Robinson spent her last hours of life. Las dos fotografías que aparecen del lado derecho están en la página web de Cabo Villas. Las dos fotografías tienen ángulos diferentes, encontrados uno con otro, pero el mismo lugar. Tienen la misma sala y el mismo baúl. The two photographs that appear on the right side are on the Cabo Villa website. The two photographs have different angles. They may look a little different, but next to one another, it's the same place. They're in the same room. You see the furniture, the same brown trunk is in the picture. En un momento más les vamos a decir por qué esta fotografía particularmente prueba que los Cabos 6 cometieron 2 delitos más en México, independientemente del feminicidio de Miss Robinson. In a moment, we're going to tell you why this photograph in particular provides proof that the Cabo 6 committed 2 more crimes in Mexico besides the crime of femicide of SHANQUELLA Robinson. La segunda fotografía es donde está el equipo médico de la doctora y los paramédicos que en ese momento revisaban a Miss Robinson. En el fondo puede verse el equipo tirado en el piso. Ahí está. The second photograph shows the doctor's medical equipment and the paramedics that responded to the call to assist SHANQUELLA Robinson. Again, in the background, you can see the medical equipment laying on the floor. It's right there.
Ahora abrimos la toma fotográfica para ver qué es la entrada del mismo condominio Linda 32. Ahí puede ver el mismo símbolo en el piso. Obsérvelo. Now we widen the photograph so you can see the entrance of Linda 32 condominium. You can see the same symbol on the floor. Please pay attention to the details. Todavía no va. La fotografía que obtuvimos en esta investigación tiene un ángulo encontrado con la vista original que aparece en la página de Cabo Villas. Es decir, la fotografía de nosotros fue tomada de adelante hacia el fondo y la de Cabo Villas es del fondo hacia adelante. The photograph we obtained during the investigation has the same angle found in the original photo that appears on the Cabo Villas website. Please watch carefully. Our photograph was taken from the front to the back of the room, and the one in the Cabo Villas website is from the back of the room to the front of the villa. Al final lo que confirma es que se trata exactamente del mismo lugar. Es un símbolo que aparece justamente en el suelo, es el mismo que aparece en ambas fotografías. At the end, this confirms that it is exactly the same place. It's that symbol that appears exactly on the ground. It's the same symbol that appears in both photographs. La tercera, cuarta y quinta fotografía es de la parte exterior del condominio, donde podemos ver la ambulancia que está estacionada sobre la calle, un agente de la policía caminando hacia el lado de la ambulancia y la ambulancia cuando sale de Cabo Villas. Son imágenes que tampoco se conocían. The third, fourth, and fifth photographs were taken outside the condominium. You can see the ambulance parked on the street, and then a police officer can be viewed walking on the side of the ambulance. Then you can see as the ambulance leaves Cabo Villas. These are images that no one else has seen. Son imágenes que nosotros obtuvimos de manera exclusiva en nuestra investigación, que explican un poco lo que sucedió el día del asesinato de Miss Robinson, aquel trágico 29 de octubre pasado. These are images that were obtained exclusively during our investigation that explains a bit of what happened on that day of Shanquella Robinson's murder, that tragic last day, October 29th. Hace un momento les comentaba que la primera fotografía que presentamos está, esta que está en su pantalla, la que usted va a ver en su pantalla, la primera fotografía, comprueba dos delitos. A moment ago, I told you that the first photograph we presented, the photograph on your screen, verifies two crimes. El primero, como les decía, la escena del crimen fue alterada por los Cabos 6. Si analizamos detenidamente la información, Mr. Robinson fue asesinada a golpes dentro de su habitación. The first, as I said, the crime scene was altered by the Cabo 6. If we analyze the information in detail, Shanquella Robinson was beaten to death inside her bedroom. Pero en la fotografía aparece tirada en la sala del condominio. Es decir, la escena del crimen fue dolosamente alterada. Movieron el cadáver de Miss Robinson de un lado de la habitación a la sala. But in the photograph, she appears laying on the floor of the living room of the condominium. That indicates the crime scene was definitely altered. They moved Shanquella's body from the bedroom
to the living room. Daejhanae Jackson no pudo haber movido sola el cadáver de Miss Robinson. Debió contar con la ayuda de una o más personas para poder cambiarlo de un lugar a otro. Ojo con eso. Daejhanae Jackson could not have moved Shanquella's body alone. She had to have had help of one or more people to move it from one place to another. Please keep an eye on this. El Código Penal del Estado de Baja California Sur tipifica esa conducta como delito. Artículo 306. Alteración del lugar de los hechos o del hallazgo. Dice, a quien dolosamente altere, modifique, obstruye, cambie, oculte, transforme, mueva de cualquier manera los indicios, objetos, huellas, rastros, señalamientos, fragmentos o cadáveres, producto de la comisión de un delito, que se encuentren en el lugar en que se hubiera perpetrado o se hubiera llevado a cabo su hallazgo. The Penal Code of the State of Baja California Sur classifies this conduct as a crime. Article 306, alteration of the scene of the crime or of the finding, says that whom willingly alters, modifies, obstructs, changes, hides, transforms, or moves in any way the indicators, objects, traces, signs, fragments, or corpse, product of the commission of a crime, which are found in the place where it has been perpetrated or has carried out its discovery. Hacer esto en México tiene una penalidad de 2 a 6 años de prisión. Yo no lo digo, lo dice el Código Penal de Baja California Sur. Doing this in Mexico has a penalty of 2 to 6 years in prison. I'm not saying this. The Penal Code of Baja California Sur says it. El segundo delito es el encubrimiento. Volvamos a la fotografía. Cuando es asesinada Shanquella, Miss Robinson, está literalmente desnuda en la habitación. No tiene ropa. The second crime is the cover-up. Let's go back to the photograph. When SHANQUELLA Robinson is killed, she is literally naked in the room. She has no clothes. Sin embargo, en la sala, Miss Robinson aparece vestida con una camisa negra y un pantalón rosa. ¿Quién la vistió? ¿Por qué la vistieron? However, in the picture shown, Shanquella appears dressed in a black shirt and pink shorts. Who dressed her? Why did they dress her? Esta situación también es considerada como un delito en el Código Penal de Baja California Sur. Artículo 335. Encubrimiento. A quien después de la ejecución de un delito ayude de cualquier forma a la persona inculpada a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse de la acción de la justicia. Oculte, favorezca el ocultamiento de la persona inculpada o que oculte, altere, inutilice, destruya, remueva o desaparezca instrumentos de otras pruebas.
Aquí la penalidad es de 6 meses a 3 años de prisión. This action, the action of dressing her, is also considered a crime in the Penal Code of Baja California Sur. Article 335, concealment to whomever, after the execution of a crime, helps in any way the author of the crime to avoid the investigation by the authority or to escape the action of justice, hides or favors the concealment of the person guilty of the crime, or conceals, alters, disables, destroys, removes, or makes disappear any indicator, instrument, or other evidence of the crime. In Mexico, the penalty is from 6 months to 3 years in prison. Regresa la foto grande de los hospitales paramédicos donde está sola. Me gustaría comentarles que nosotros no únicamente estamos investigando el caso. Vamos a entregar estas fotografías a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur para que puedan fortalecer las acusaciones en contra de los Cabos 6. Tengan la plena seguridad de que estas fotografías que obtuvimos en nuestra investigación muy pronto estarán en manos de las autoridades para que se haga justicia a Miss Robinson. I would like to clear up that we are not only investigating the case. We're going to personally deliver these photographs obtained to the Attorney General's office of the state of Baja California Sur so that it can strengthen the charges against the Cabo 6. Que nos están pidiendo que hagamos la foto más grande. Cuando hagamos entrega de estas fotografías, lo informaremos en todas nuestras redes sociales. You can be sure that the photographs obtained during our investigation will be in the hands of the authorities very soon, so that justice is done for Shanquella Robinson. When we make this delivery, we will stream it through all of our social media. Bueno, ahora sí, responderemos únicamente 15 preguntas. Mientras el equipo de producción toma nota de las preguntas, me gustaría comentarles que pueden formar parte de mi comunidad privada en Patreon. Suscríbase. Okay, as I said before, we'll answer only 15 questions. While the production team takes note of the questions, I would like to tell you that you can be part of my Patreon community. Ahí estaremos presentando material exclusivo sobre el caso de Miss Robinson. Estamos organizando eventos VIPs con un chat privado y donde podremos hablar más a fondo del tema en los próximos días. Aquí puede tomar nota de nuestro canal de Patreon. Please subscribe. Please subscribe to the Patreon channel. We'll be presenting more exclusive and detailed material on the case of Shanquella Robinson. We're organizing VIP events with private chats where we can discuss in depth questions that are still on many people's minds. This will happen in the next couple of days. Please make note of our Patreon channel. Bueno, el equipo de producción está tomando nota de las preguntas. Me gustaría pues que nos esperen un momento en lo que nos mandan las preguntas para que las podamos responder. Okay, so production is going through the questions so that we can start the Q&A. Preguntas.
Ok. Ponla. Bueno, ahora sí vamos a empezar a responder las preguntas. Nos preguntan que si había una cámara, si había alguna cámara de seguridad dentro de la propiedad. Nosotros estuvimos indagando la información y nos dice, y confirmamos que no hay cámaras de seguridad dentro de la propiedad. Hay la más cercana, está fuera de la propiedad, no está dentro. No tenían cámaras de seguridad en el interior. Eso ha complicado también el que se puedan obtener imágenes. Okay, so the first question is about cameras. They're asking if there were security cameras inside of the villa, and the answer to that is no. The only cameras found were outside of the villa, which complicates things because, of course, there's nothing to show as things were happening. Me preguntan que si las fotografías, estas fotografías, las tiene la policía en México. No sabemos si la policía de México tiene estas fotografías. Nosotros las vamos a entregar y el día que hagamos la entrega, se lo vamos a preguntar a las autoridades. So the question is, does the Mexican police, the Mexican authorities, have these same pictures that we showed you? We don't know the answer to that question. When we turn these pictures over to the authorities, we will make sure that we ask them that question. Tercera pregunta, me preguntan que si por qué yo tengo estas fotografías y no las autoridades. Bueno, estas fotografías nosotros las obtuvimos en nuestro trabajo de investigación. Nosotros estamos trabajando en la zona, contactando personas, contactos que tenemos dentro para allegarnos de información. So the question is, how did we get these pictures? Well, that's our job, investigative reporting. And we were able to find people who had these pictures and they shared them with us. Preguntan que si podemos publicar fotos más claras en el sitio web. Vamos a publicar las imágenes de una manera más claras para que ustedes las puedan observar. Claro que sí. So we're being asked if we could publish those same pictures on our website. And we're going to do that. We will make sure that photographs are clear when you go on our page. Me preguntan también que si que si tengo fotos de los Cabos 6 en el condominio. Estamos trabajando ahorita con un contacto que estuvo en el lugar donde estaban los Cabos 6. Estamos trabajando esta semana, vamos a estar en los Cabos platicando sobre el tema, a ver si podemos obtener esas fotografías. So we're being asked if we have pictures or if pictures were taken of the Cabo 6. And at this time, we don't have any pictures. But what we are doing, again, investigative reporting, is we are trying to
speak to a contact that was there to see if those photographs are available. Preguntan que sí que. Nos preguntan que si es correcto que la ama de llaves encontró a Miss Robinson en la habitación. Tenemos información que fue ella la que la encontró, pero no en la habitación, la encontró en la sala. So we're being asked if the maintenance lady was the one who found Shanquella. And it was indeed the person who found her, but she found her in the living room. That's what we're being told. La pregunta de que si la encontraron en la habitación o en el baño fue en la sala donde se hizo el hallazgo. So again, the question is, was she found in the bedroom, in the bathroom? No, she was found in the living room. Porque miren, sobre las preguntas que nos están haciendo sobre Daejhanae Jackson, les quiero comentar que vamos a hacer un programa para hablar de Daejhanae, la situación jurídica de Daejhanae Jackson, con todos los datos y elementos que ustedes necesitan saber. Esas preguntas no las voy a responder ahorita, pero las vamos a responder en el programa donde hablemos de Daejhanae Jackson. Okay, so you're asking about Daejhanae Jackson, and I want to let you know that we're doing a whole program just about that. So we're not going to answer those questions right now because I have an entire program dedicated to that. Me preguntan que por qué no comparto las fotografías con la familia. Las vamos a compartir con la familia si nos las solicitan con gusto, pero para nosotros es muy importante entregarlas a la fiscalía para que ellos puedan reforzar esta investigación y puedan ampliar los cargos contra los Cabos 6. So we're being asked, why don't we share these pictures with Shanquella Robinson's family? And of course, we would be happy to do it. But right now, the important deed here is to turn those over to the Attorney General's office so that it reinforces the case so that we can bring justice. Me están preguntando que si puedo entregarle las fotos al FBI en Estados Unidos. Mi respuesta es que se las vamos a entregar a la fiscalía porque ellos son el contacto con el FBI. Entonces, tendrían que ser en un trabajo de coordinación ambas autoridades quienes obtengan, en que se compartan las fotografías que nosotros vamos a entregar. So I'm being asked if I can
share these photos with the US FBI. And what I'm going to do is share them with the authorities here in Mexico. And then they will coordinate what needs to be done to share them further with the FBI or any other authorities in the US. Sobre la pregunta que me hacen en el caso de Daejhanae Jackson, de que si cuándo puedo yo mostrar una fotografía de ella, esa fotografía nosotros la vamos a mostrar cuando sea traído a México. Estamos esperando que muy posiblemente en enero Daejhanae sea traída a México, pero es un tema que queremos nosotros platicarles a ustedes en otro programa, con más detalles. So again, we're being asked if we can show pictures of Daejhanae Jackson as she's being detained, but at this time, we don't have that. And again, we're going to cover it in another program, and we're thinking it'll be January timeframe before we can have that kind of a picture. Bueno, vamos a responder la última pregunta, la última ronda de preguntas. Me preguntan que si, a qué hora se tomó esa fotografía. Esas fotografías se tomaron en el momento cuando llegó la doctora a atender a Miss Robinson, aproximadamente después de las 3 de la tarde. So I'm being asked at what time were those pictures taken. So the time frame I have is that those pictures were taken when the doctor showed up to the villa, which is, according to the reports, about 3 o'clock p.m. Bueno, última pregunta, que si puedo escribir la ropa. Bueno, miren, vamos a responder una pregunta más nada más. Nos están preguntando que si pudiera describir la ropa que traía Miss Robinson. Ella traía una playera de color negro y traía un pantalón tipo de motociclista, aparentemente color rosa. Eso era lo que ella traía puesto cuando cuando era atendida por la doctora. Okay, so the question is, what was Shanquella Robinson wearing in the picture? And she is wearing a black t-shirt and pink biking shorts. Okay. Bueno, después de haber respondido sus preguntas, despedimos nuestro primer programa. Agradecemos su atención, agradecemos sus donativos. Ya saben dónde pueden hacerlos. Aquí en la parte de abajo viene la información. Antes de que se me olvide, una traductora. Antes de que se me olvide, le adelanto que el próximo programa que vamos a presentar a ustedes, vamos a tener otra evidencia inédita sobre la llamada 911. Estará de lujo el siguiente programa. Okay, well, thank you for tuning in. Details and links below where you can make it. Thank you for all those who've already donated. And before I forget, I'm going to let you know in advance program, we will present to you more never before seen evidence about the call 911.
Estará de lujo nuestro próximo programa. Le adelanto que el próximo programa le voy a presentar a usted otra evidencia inédita sobre la llamada 911. Por hoy es todo. Cuídese. Gracias por sintonizarnos. Soy el periodista mexicano. Nos vemos pronto. Espérate, deja que hable. Again, the next program will have more exclusive details. That's all for today. Take care. Thanks for tuning in. I'm the Mexican journalist. See you soon.